Ningún alma debería estar vagando por estas calles a estas horas, pero lo hacían. La lluvia, como un verdugo despiadado, golpeaba el asfalto negro, convirtiéndolo en un espejo donde temblaban los reflejos de neón de las escasas farolas. Jack sentía la humedad filtrándose bajo su fina chaqueta. Aunque su turno en la imprenta hacía rato que había terminado, le zumbaban las piernas tras horas de trabajo de pie. Le dolía la espalda y se le cerraban los ojos por el cansancio acumulado durante semanas, meses, casi años. Parecía como si la noche misma intentara exprimirle las últimas fuerzas antes de dar paso a un nuevo día igualmente gris. Dobló por un callejón con la esperanza de llegar a su modesta casa cuando la vio. La figura contra la pared del viejo almacén apenas era visible bajo la lluvia turbia, pero Jack supo al instante que no era de allí. Se notaba su postura demasiado erguida, incluso mientras parecía intentar pegarse al ladrillo mojado, y la extraña, casi orgullosa, forma en que sostenía la cabeza a pesar del evidente miedo en sus ojos abiertos. Su ropa, un vestido fino, antaño elegante, estaba empapada, adherida a su cuerpo como una segunda piel, completamente inadecuada para este clima. Temblaba, pero no de frío, sino de algo más, de terror, de desesperación. Jack aminoró el paso. Su instinto, agudizado por años de observar a la gente en todo tipo de situaciones, le advertía de peligro. ¿Quién sabía quién podría estar en la calle en plena noche? Pero otra parte, más profunda, arraigada en su ser, no lo dejaba pasar. No era un héroe de cuento, todo lo contrario. Un hombre acostumbrado a depender solo de sí mismo, a ver el mundo tal como era, sin adornos. Sabía lo que era estar al límite, lo que era estar necesitado. Y dejar a alguien, especialmente a una mujer, en semejante estado en la calle, estaba por debajo de su comprensión de la decencia. Se acercó. La chica se estremeció y retrocedió un paso, apretando contra el pecho un pequeño bolso, también completamente mojado. Sus ojos, oscuros y asustados, se encontraron con los suyos. No había súplica en ellos, solo cautela y un orgullo desesperado que le impedía admitir su propia impotencia. ¿Necesitas ayuda? La voz de Jack sonaba ronca y cansada. Esperaba cualquier cosa, gritos, acusaciones y un silencio despectivo. Pero ella simplemente lo miró en silencio como si evaluara su peligrosidad. Estoy bien, susurró con la voz temblorosa, delatando la mentira. Jack suspiró. Obviamente no está bien, estás empapada. No hay ni una sola puerta abierta por aquí, excepto la mía. No es el mejor sitio, pero al menos tienes techo y estás seca. La miró, intentando distinguir sus rasgos en la penumbra. Era hermosa, a pesar de su palidez y miedo. Pero, ¿qué hacía allí, sola? Tengo algo de comer y puedes lavarte si quieres. Su oferta flotaba en el aire, cargada de incredulidad. Era evidente que no iba a aceptarla tan fácilmente. Su mente se debatía con la misma pregunta. ¿Por qué hacía esto? Era una estupidez, era arriesgado. Podría haber cualquier cosa en esa bolsa que ella aferraba con tanta fuerza. Tal vez ella era la causa de este problema. Pero la mirada en sus ojos, esa mezcla de miedo y orgullo inquebrantable, era más fuerte que cualquier argumento en su mente. Recordó cómo una vez se había encontrado en una situación similar, solo que mucho peor, sin dinero, sin hogar, sin un alma dispuesta a echar una mano. Y ese recuerdo, amargo y humillante, lo hizo dar un paso adelante, superando su propia fatiga y cautela. «No te haré daño», añadió en voz baja, al ver sus dudas. «No puedo dejarte aquí, hace frío». Ella lo miró durante unos largos segundos más. Parecía sopesar los pros y los contras, pero los argumentos en contra eran demasiado contundentes. El frío, la noche, la soledad. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. «De acuerdo». Su voz era apenas audible, como si ella misma no creyera en su decisión. Estoy de acuerdo». El camino a su casa no le tomó más de 5 minutos, pero a Jack le parecieron una eternidad.
Caminaron en silencio, uno al lado del otro, pero la distancia entre ellos era casi física. Percibió su tensión, su desconfianza, y eso lo inquietó. Intentó no mirarla, concentrándose en el camino, pero de reojo captó su silueta, su temblor, su propia casa, pequeña, vieja, pero siempre una fortaleza segura para él. Ahora se sentía como algo más, un lugar al que había traído a una desconocida, lleno de misterios y posiblemente peligros. «Pasa», dijo, abriendo la puerta. Hacía calor dentro, olía a la cena de anoche y a algo vagamente hogareño, pero ahora la comodidad parecía fuera de lugar, ajena. Caminó rápidamente a su habitación sin invitarla a seguirlo. Necesitaba despejarse y hacer algo. Sacó la cartera, sacó todo el dinero y lo metió en el bolsillo interior de una chaqueta vieja, que colgó en el armario. Una vieja costumbre, pero ahora parecía especialmente importante. No era paranoico, pero la precaución nunca hace daño a nadie. Luego regresó al pequeño pasillo, donde ella seguía de pie como un fantasma, sacudiéndose el agua del vestido. «El baño está al otro lado de esa puerta», señaló. «Hay una toalla ahí. Y toma». Le entregó sus pantalones de chándal, viejos pero limpios, y un suéter grueso. «Estos probablemente te quedarán un poco grandes, pero al menos estarán secos». Ella tomó la ropa, sus dedos apenas rozando su mano, y Jack sintió una descarga eléctrica inesperada. Rápidamente apartó la mano. «Te prepararé un té y quizás encuentres una manta vieja». La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. Al salir del baño, ya vestida, se veía diferente. La ropa le quedaba grande, pero disimulaba sus temblores y acentuaba su fragilidad. Su cabello oscuro, ahora húmedo, pero ya no pegado a su rostro, enmarcaba un rostro pálido de pómulos altos. Parecía perdida, como una niña abandonada en un mundo enorme y aterrador. Entró silenciosamente en la habitación, donde Jack ya había puesto una taza de té caliente y un plato con un trozo de pan sobre la mesa. «Gracias», susurró de nuevo, sentándose a la mesa. Tomó la taza con ambas manos, como si intentara calentarlas. Su mirada recorrió el sencillo mobiliario de la habitación, pero no se detuvo. Jack la observó furtivamente. Vio cómo mordía el pan con cuidado, con qué lentitud sorbía el té. Había incertidumbre en sus movimientos, como si hubiera olvidado cómo hacer las cosas más sencillas. «Mi nombre es Jack», se presentó, rompiendo el silencio. «Emma», respondió ella sin levantar la vista. Jack asintió. «Ve a la cama. La cama está allá», señaló su cama individual, tendida con sábanas sencillas pero limpias. «Me pondré cómodo en el sofá. No te preocupes». Vio un destello de gratitud en sus ojos, pero enseguida dio paso a la vieja cautela. No discutió, simplemente se levantó y entró en la habitación que él le había asignado. Jack recogió los platos, comprobó que la puerta principal estuviera cerrada con llave y apagó la luz del salón. Se tumbó en el viejo y hundido sofá, sintiendo cada músculo protestar por la incómoda posición. Cerró los ojos, pero no pudo conciliar el sueño. La imagen de Emma se cernía ante él, mojada, temblorosa, asustada, pero tan orgullosa. ¿Quién era ella? ¿Qué la había traído allí, bajo esta lluvia, en esta noche? No sabía las respuestas, pero sentía que este encuentro casual podría cambiar algo en su propia, tan predecible, vida. Solo esperaba que su decisión de dejar entrar a una desconocida en su casa no saliera mal. El cansancio le estaba pasando factura y finalmente cayó en un sueño intranquilo, dejando la puerta de la habitación de Emma entreabierta, señal de que él estaba allí si ella necesitaba algo. La mañana del primer día de trabajo de Emma llegó repentina e implacablemente. Todavía estaba oscuro, con las calles envueltas en la niebla preamanecer, y Jack ya estaba en la puerta, listo para irse. Emma, aún sumida en el sueño profundo en el que había caído tras una noche sin dormir, abrió los ojos con dificultad. Le dolía el cuerpo,
Todas sus articulaciones protestaban, como si no hubiera dormido nada. Acostumbrada a camas blandas y despertares pausados, sintió el primer aguijón de una nueva realidad. «Es hora», dijo Jack secamente al ver su confusión. La lavandería la recibió con un rugido ensordecedor de máquinas. Cientos de kilos de ropa mojada giraban en enormes tambores. El vapor se elevaba bajo el techo y el aire estaba impregnado de olor a detergente y humedad. Los rostros de los trabajadores, que se reflejaban entre los monstruos de hierro, parecían cansados e indiferentes. Emma sintió náuseas subiendo por su garganta. Le parecía que había terminado en una especie de infierno industrial de pesadilla, donde no había luz ni belleza, solo un trabajo monótono y agotador. El capataz, un hombre mayor de mirada severa, le mostró rápidamente qué hacer. Su trabajo consistía en clasificar la ropa sucia y luego transferirla de los enormes carritos a las lavadoras. Los carritos eran pesados, la ropa estaba resbaladiza y mojada y algunas prendas olían y se veían asquerosas. «Esto es horrible. Component placement», le susurró Emma a Jack durante un breve descanso cuando él se acercó. Tenía la cara pálida y las manos rojas y ásperas por el agua y el polvo. «No puedo con esto, es demasiado difícil y está tan sucio». Jack solo asintió. No le dio un sermón ni se rió. Simplemente le dio un vaso de agua. «Nadie dijo que sería fácil», dijo mirando la tienda. «El trabajo es el trabajo. La gente viene todos los días y se las arreglan». Sus palabras no eran de reproche, pero eran ciertas. Emma miró a sus nuevos compañeros, una anciana encorvada sobre una plancha, un joven cubierto de jabón, cargando una enorme bolsa de ropa. Lo hacían sin quejarse, día tras día. Pensarlo la hizo sentir vergüenza de sus propios caprichos. A media tarde le dolía la espalda y las piernas como si hubiera caminado 16 kilómetros. Le dolían los brazos por el contacto constante con el agua y las sábanas mojadas. Se sentía agotada, pero Jack solo la animaba con la mirada cuando ella aminoraba el paso. No le dio tregua, pero tampoco la dejó sola. Cuando se enredó con un montón de sábanas, se acercó en silencio y le enseñó a doblarlas bien. Cuando se le cayó una cesta entera al suelo, la ayudó a recogerla sin reproches. Emma empezó a ver esta colaboración silenciosa como algo más que un simple trabajo. Esa noche Emma caminó a casa, sintiéndose agotada, sucia y completamente agotada. La cena que Jack había preparado, unas gachas sencillas pero sustanciosas, le pareció la comida más deliciosa del mundo. Lily, notando su cansancio, le trajo su viejo osito de peluche para que Emma lo abrazara. Este pequeño gesto de bondad infantil conmovió profundamente a Emma. «Me duelen mucho los pies, Jack», se quejó Emma esa noche mientras estaban sentados en la cocina. «Creo que tengo ampollas, y aquí», señaló sus palmas, que estaban cubiertas de manchas rojas. «¿Es normal?». Jack, que estaba leyendo el periódico tranquilamente, lo bajó y miró atentamente sus manos, luego sus zapatos ligeros, de moda, completamente inadecuados para tal trabajo. «Está bien», respondió con voz desprovista de emoción, pero con preocupación. «Ya pasará, tus manos se acostumbrarán». «Pero los zapatos, necesitas otros». Emma resopló. Ella misma lo sabía, pero no tenía otra opción. Todos sus zapatos anteriores eran hermosos, pero inútiles para el trabajo duro. Al día siguiente, cuando Emma despertó, encontró una pequeña caja junto a la puerta de su habitación. Dentro había unas botas nuevas, de cuero grueso y resistente, con suela gruesa y caña alta. Eran sencillas, incluso toscas, pero parecían increíblemente fiables. Junto a ellas había una nota escrita a mano por Jack: «Para trabajar». Emma recogió las botas. Eran pesadas y olía a cuero nuevo. Nunca en su vida le habían regalado algo tan sencillo y práctico.
y nunca había sentido un cariño tan genuino. No era un regalo de una joyería cara ni un bolso de diseñador, sino algo mucho más valioso, una muestra de preocupación, comprensión y disposición a ayudarla en su nueva y desconocida vida. Jack notó su dolor, su incomodidad y en silencio se ocupó de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que alguien la veía no solo como una heredera o un problema, sino como una persona viva que necesitaba apoyo. Se puso las botas. Eran un poco grandes, pero increíblemente cómodas. Las suelas eran elásticas y el cuero se ajustaba a su pie. Se sintió más estable, más segura. «Gracias», le dijo Emma en voz baja a Jack cuando regresó de la cocina. Él simplemente asintió, sin levantar la vista del periódico, pero ella notó la leve sonrisa que cruzó sus labios. Los días en la lavandería se alargaban, fundiéndose en una interminable serie de fatiga y nuevas experiencias. Emma seguía quejándose del dolor de espalda, de los carros pesados y del ruido de las máquinas. Jack la escuchaba con calma, a veces dándole un breve consejo. «Dobla las rodillas al levantar la ropa. No la sujetes tan fuerte, deja que la ropa se deslice». Le mostraba cómo sujetar las herramientas correctamente y cómo distribuir la carga. No le daba sermones sobre el valor del trabajo, pero cada gesto, cada palabra era una lección. Una noche, después de un turno particularmente duro, Emma intentó preparar la cena. Siempre estaba lejos de la cocina y sus intentos fueron un completo fracaso. Las verduras estaban quemadas, el arroz estaba grumoso y la cocina olía acre. Emma estaba al borde de las lágrimas, sintiéndose completamente impotente. «No puedo hacer nada», Srenia gritó desesperada mientras Jack entraba en la cocina y evaluaba la magnitud del desastre. «Soy una inútil». Jack suspiró, pero no con fastidio. Se acercó a la estufa, apagó el fuego y abrió la ventana. «No pasa nada», dijo con calma. «Si no funcionó ahora, funcionará la próxima vez. O Lily me enseñará. Es una buena ama de casa». Y, en efecto, Lily, que se había asomado a la cocina, se limitó a reírse disimuladamente y sugirió: «Déjame enseñarte a pelar patatas bien, Emma». Ese simple momento cotidiano, cuando su fracaso no se recibía con condena, sino solo con comprensión y ofrecimiento de ayuda, se convirtió en otro pequeño paso en su adaptación al nuevo mundo. Emma empezó a comprender que en esta casa los problemas se resolvían no con histeria ni insultos, sino con trabajo tranquilo y ayuda mutua. Continuó aprendiendo, no solo a trabajar con las manos, sino a ver el mundo de una manera nueva. Madrugar ya no era una tortura y el aire fresco de la mañana parecía vigorizante. La pesadez en sus brazos dio paso a una sensación de fuerza. La aspereza del mundo de la lavandería no desapareció, pero dejó de ser aterradora, convirtiéndose en una parte de la vida que simplemente debía aceptar. Cada día regresaba a casa cansada, pero con una nueva identidad, como si un caparazón invisible que había llevado toda su vida se estuviera agrietando y desmoronando lenta, pero seguramente. Con Jack a su lado, no como un salvador, sino como un guía, Emma comenzó a dar sus primeros pasos tentativos hacia la vida real. La mañana comenzó para Emma ya no con asco, sino con la habitual pesadez en los músculos y el olor a café recién hecho. La casa de Jack, tan modesta y sin pretensiones, se convirtió poco a poco para ella no solo en un refugio temporal, sino en un lugar donde se sentía necesaria. No como antes, cuando su necesidad se medía por la posición e influencia de su familia. Aquí la necesitaban para ayudar con las tareas de la casa, cuidar de Lily cuando Jack trabajaba o simplemente estar presente. Todavía se sobresaltaba ante el repentino sonido de su alarma,
pero ahora se levantaba casi sin quejarse. En lugar de poner los ojos en blanco ante la avena sola, había aprendido a apreciar su calidez y su saciedad. Incluso pelar patatas, que antes le parecía una tarea imposible, ahora solo le provocaba una leve sonrisa. Lily, su pequeña maestra, estaba encantada de enseñarle a sostener un cuchillo correctamente, y Emma se sorprendió al descubrir que no era tan difícil. Fue Lily quien se convirtió en el frágil puente que conectó a Emma con este nuevo mundo. La chica era infinitamente sincera, su risa llenaba la casa de luz. Una noche, cuando Jack llegó tarde al trabajo, Lily se acercó discretamente a Emma, quien intentaba sin éxito arreglar un botón roto de su vieja blusa. ¿Necesitas ayuda, Emma?, preguntó Lily, ofreciéndole un pequeño costurero. Mi madre me enseñó a coser botones. Es fácil. Emma miró a la niña sorprendida. Para ella, que había crecido rodeada de sirvientas y modistas personales, la idea de coser algo ella misma parecía impensable, pero había un deseo tan genuino de ayudar en los ojos de Lily que Emma no pudo negarse. Así que se sentaron juntas en el sofá bajo la tenue luz y Lily le explicó pacientemente cómo enhebrar una aguja, cómo hacer un nudo fuerte. Cada puntada que Emma daba era torpe, pero por primera vez en su vida se sintió incómoda, no por vergüenza, sino por una nueva y desconocida sensación de participación. Jack volvía a casa a menudo y los encontraba haciendo estas cosas sencillas. Veía a Emma, al principio tan altiva y distante, ahora riéndose de sus fracasos, de sus dedos, acostumbrados a objetos delicados, manejando con destreza las tareas cotidianas. Vio la vulnerabilidad tras su bravuconería, su miedo y su genuino deseo de adaptarse, y con cada día que pasaba, sentía que sus propios prejuicios se desvanecían. No era solo una fugitiva consentida, sino un alma perdida que intentaba encontrar su lugar. A veces, por las noches, los tres se sentaban en la cocina. Jack preparaba comidas sencillas pero sustanciosas, guisos, sopas, pescado frito. Emma, que ya había comido en restaurantes o con chefs, se sorprendió al descubrir lo deliciosa que podía ser la comida cuando se cocinaba con cariño. Empezó a ayudar a Jack, picando verduras, lavando platos. Estos momentos se convirtieron en una especie de ritual para ellos, un momento para conversaciones tranquilas y discretas. Emma hablaba de su día en la lavandería, Jack de los éxitos de Lily en la escuela. Nadie hacía preguntas sobre el pasado, nadie presionaba. La simple presencia del otro se convertía en un consuelo. Una tarde particularmente concurrida en la lavandería, con las máquinas zumbando y el aire impregnado de olor a químicos, Emma se encontró con un cliente desagradable. Era un hombre corpulento y brusco, un cliente habitual con fama de malhumorado. Había traído una carga de ropa que, según él, se había estropeado en el lavado anterior. El hombre estaba borracho y su voz resonó, atrayendo la atención de los demás empleados. ¿Qué es esto?, rugió, agitando una sábana arrugada y manchada frente a la nariz de Emma. Me has arruinado mi cosa. Exijo una compensación. Emma, acostumbrada a la cortesía y el respeto, estaba perdida. Intentó explicarle con calma que tal cosa era imposible, que todo estaba controlado. Pero el hombre solo se enfureció más. Avanzó hacia ella con el rostro desencajado por la ira. ¿Sabes siquiera con quién estás hablando, mocosa? Se acercó mucho, casi empujándola. Emma retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza. Ya sentía el pánico subirle a la garganta, recordando cómo en el pasado, cuando se encontraba en una situación incómoda, simplemente llamaba a seguridad o a un asistente, pero no había nadie más que ella y el hombre furioso. De repente, de la nada, la ancha espalda de Jack apareció entre ellos. Estaba de pie frente al hombre, completamente tranquilo, pero su mirada era dura como el acero. ¿Algún problema, John? La voz de Jack era baja y uniforme, sin rastro de amenaza, pero con una fuerza oculta en ella.
El hombre, llamado John, se detuvo un momento aparentemente sin esperar la interrupción. Parecía conocer a Jack, quizá de anteriores visitas a la lavandería. Esta nueva chica tuya, señaló con el dedo a Emma. Me arruinó la ropa interior. No es problema de la nueva, John, respondió Jack con calma, sin apartar la vista del hombre. Es problema tuyo si no sabes hablar con la gente. Ella trabaja aquí, y si tienes alguna queja, puedes expresarla con calma y sin amenazas. John intentó objetar, pero Jack levantó la mano y lo detuvo. Seguro que te arreglamos la ropa interior mañana, cuando estés sobrio. Y ahora, por favor, abandona el lugar. Si no, tendremos que llamar a la policía. No había agresividad en las palabras de Jack, pero sí una determinación inquebrantable. John dudó, murmuró algo en voz baja, le lanzó a Emma una mirada desagradable, se dio la vuelta y salió de la lavandería a regañadientes. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, Emma sintió que las piernas se le doblaban de alivio y algo completamente nuevo. Jack se giró para mirarla, con el rostro serio. ¿Estás bien?, preguntó, su mirada deslizándose sobre sus pálidas mejillas. Emma asintió sin palabras. Esperaba que la regañara por causar el conflicto, por su poca comunicación, pero él simplemente se quedó allí, mirándola sin reproche ni irritación en sus ojos, solo preocupación. No hagas caso, dijo finalmente. Hay gente así. Lo importante es que no te hagan daños. Fue en ese momento, al ver su rostro serio pero tan confiable, que Emma sintió una calidez que le recorrió el pecho. De verdad era protección. Ni guardaespaldas, ni abogados, solo un hombro fuerte y la voz serena de un hombre enojado por ti, no contigo. Se sentía verdaderamente valiosa, no por su fortuna ni su nombre, sino simplemente porque alguien estaba dispuesto a interponerse entre ella y los problemas. Era una sensación que nunca antes había experimentado. A partir de ese día, algo cambió entre ellos, no de forma abrupta ni teatral, sino muy sutil, casi imperceptible. Emma empezó a mirar a Jack con más frecuencia cuando él no la miraba. Se fijó en cómo recogía a Lily del colegio, en la paciencia con la que la ayudaba con sus tareas, en la atención con la que escuchaba sus cuentos de infancia. Vio su cansancio, pero también su infinita bondad. Empezaron a pasar más tiempo juntos, incluso fuera del trabajo. A veces, por las noches, después de que Lily se acostara, se sentaban en la pequeña terraza de Jack a tomar una infusión. En esos momentos, Emma se permitía ser más abierta. Hablaba de sus sueños de infancia, de cómo imaginaba su vida, para nada como la que su familia le había preparado. Jack escuchaba sin interrumpir, con la mirada atenta y comprensiva. No juzgaba su pasado, pero tampoco lo idealizaba. Simplemente escuchaba. Un día Emma preguntó: ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste aquí? Era un completo desconocido y probablemente tenía un aspecto muy extraño. Jack, que en ese momento estaba arreglando un viejo tren de juguete de Lily, levantó la vista de su trabajo y la miró. Porque parecías perdida, Emma, y porque nadie merece dormir bajo la lluvia. A veces basta con extender la mano. Estas simples palabras conmovieron profundamente a Emma. Siempre había creído que quienes la rodeaban querían algo de ella, buscaban beneficios. Jack solo quería su seguridad y, como resultó, su bienestar. Los momentos incómodos pero cálidos se hicieron más frecuentes. Toques casuales mientras se pasaban algo en la cocina. Miradas largas que apartaban la vista al encontrarse. Un día, caminando a casa del trabajo, les sorprendió una lluvia torrencial. Sin pensarlo, Jack se quitó la chaqueta y se la echó encima, a Emma. Ella podía sentir el calor de su cuerpo en la tela y el aroma de la lluvia se mezclaba con su propio aroma masculino. Emma no dijo ni una palabra, pero por primera vez no quería que parara de llover. Jack empezó a notar pequeñas cosas que antes había pasado por alto, como Emma, tan descuidada al principio. El sol aún no había salido por el horizonte cuando Jack ya estaba de pie.
se preparaba para su turno y la casa cobraba vida poco a poco. Emma, que últimamente había empezado a dormir más profundamente y tranquila, seguía dormitando plácidamente. Jack, al pasar junto a la vieja mochila de Emma, que estaba en un rincón del pasillo, notó que estaba a punto de volcarse. Queriendo guardarla para que nadie tropezara accidentalmente, la cogió. Su mano se deslizó accidentalmente en la solapa abierta del bolsillo lateral y sus dedos sintieron algo duro y frío. Sacó el objeto. Era un collar, no sencillo, sino elegante, finamente elaborado, con una gran piedra facetada que brillaba tenuemente en el crepúsculo matutino, reflejando el raro destello de luz que entraba por la ventana. El oro era auténtico y la piedra, a juzgar por su peso y brillo, era un diamante impecable. El valor de este objeto parecía superar todo lo que había visto en su vida, incluyendo su propia casa y su coche. A Jack le dio un vuelco el corazón. Tenía en sus manos no un simple adorno, sino un auténtico símbolo de enorme riqueza, ajeno e incomprensible para su mundo. Lo embargó una mezcla de conmoción, profundo desconcierto y, lo peor de todo, una amarga sensación de traición. Miró a Emma dormida, su rostro sereno y ligeramente infantil, y una oleada de resentimiento le invadió el alma. Durante todas estas semanas había creído en su sinceridad, en su perdición, en su deseo de una vida sencilla. ¿Y ahora esto? Colocó el collar en silencio sobre la mesa junto a su cama. Necesitaban hablar. Ya. Emma se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos y vio a Jack de pie junto a la cama. Su rostro, normalmente tranquilo, se había vuelto sombrío y tenso, con la mirada fija en ella de una forma que parecía completamente ajena. Junto a ella, en la mesita de noche, estaba su collar, el que guardaba en el bolsillo más profundo de su bolso como un talismán contra una vida pasada. ¿Qué es esto? La voz de Jack era baja y aguda, como nunca antes la había oído. Señaló con la cabeza la decoración. Emma se incorporó, apretando la manta contra el pecho. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero esperaba que no fuera tan repentino. Esto es mío, susurró, tratando de ordenar sus pensamientos. Sé que es tuyo. Jack se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de ira y dolor. Pero, ¿qué es, Emma? ¿Qué es esto? ¿Y por qué estaba en tu bolso? ¿Por qué me lo ocultabas? Ella guardó silencio, sin saber por dónde empezar. Su mundo pasado estaba tan lejos del suyo que cualquier palabra parecía falsa. Dijiste que estabas perdida, que no tenías a dónde ir, que apenas llegabas a fin de mes, continuó Jack, con la voz cada vez más alta. Te creí. Te dejé entrar en mi casa, en mi vida, en mi hija. Te protegí, te enseñé, te ayudé. ¿Y tú has cargado con una fortuna todo este tiempo? Me mentiste. No, Jack, no mentí. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. No mentí sobre no tener a dónde ir. No mentí sobre estar perdida. ¿Entonces qué es? ¿Y dónde lo conseguiste? ¿Lo robaste? Jack no ocultó su sospecha. Emma hizo una mueca ante la acusación y las lágrimas brotaron de sus ojos. No, claro que no, es un regalo de mi padre. ¿Padre? Jack se sentó en el borde de la cama, aún más pálido. ¿Y tu padre? ¿Quién es? ¿Un hombre rico o algo así? Mucho. Emma bajó la mirada. Muy rico e influyente. Hubo un silencio pesado. Jack se pasó la mano por el pelo, respirando agitadamente. Así que no eres solo una chica perdida, eres una heredera fugitiva de algún castillo quizá, y todo este tiempo has estado jugando conmigo, con nosotras. No, nada de juegos. Emma lo miró con los ojos llenos de lágrimas y un dolor genuino. Escúchame, por favor, sé cómo se ve, pero no estaba jugando, no mentía sobre mi necesidad. Cuando te conocí, no tenía nada más que lo que llevaba encima y este collar que no podía tirar porque era lo único que me conectaba con mi hogar y nunca lo usé, nunca lo vendí.
porque me recordaba a aquello de lo que huí. ¿De qué huiste? Del lujo, del dinero. La voz de Jack sonaba amarga. De la jaula dorada, gritó Emma, de una vida que estaba escrita para mí, del hecho de que cada decisión, cada paso estaba controlado. No era una persona, Jack, era un proyecto, un activo. Me estaban preparando para un rol, para un matrimonio de conveniencia, para una vida en la que no había lugar para mí. No elegí nada, ni siquiera con quién hablaría, de qué hablaría, cómo vestiría. Empezó a hablar y las palabras brotaron de ella como si se hubiera roto una presa. Habló de interminables lecciones de etiqueta, de tutores, de viajes que solo formaban parte de reuniones de negocios, de los maniquíes que eran sus compañeros y de conversaciones vacías que nunca tocaron nada real. Habló de cómo se había sentido asfixiada por este lujo que era una prisión para ella. Este collar, lo señaló. Mi padre me lo regaló por mi 18º cumpleaños, dijo. Este es un símbolo de tu futuro, Emma. Es deslumbrante e irrompible. Pero para mí era un símbolo de cadenas. Lo oculté profundamente porque no quería que me definiera. Quería que me vieran como soy, no como una heredera. No quería que me juzgaran por ello, ni que la gente esperara nada de mí por ello. Quería saber si podría sobrevivir sola sin todo esto, si podría ser yo misma. Jack escuchó, su ira dando paso lentamente a una compleja maraña de emociones. La miró, su rostro bañado en lágrimas pero sincero. Hablaba con tanto dolor, con tanta necesidad de ser comprendida, que no pudo evitar creerlo. Vio su alma rota pero orgullosa, pero no era fácil de aceptar. ¿Así que eres la hija de un multimillonario? Component Placement preguntó casi en un susurro. Su mundo, tan simple y comprensible, se había derrumbado de repente para dar paso a algo vasto y aterrador. Emma asintió. Su nombre es Winston Black. El nombre resonó como un trueno en la pequeña habitación. Jack lo conocía. No personalmente, pero lo había visto en los periódicos y oído en las noticias. Winston Black no era solo un hombre rico, era una figura poderosa, uno de esos hombres cuya palabra podía mover montañas. Era un magnate de la construcción. Sus empresas poseían vastas extensiones de tierra, fábricas e influencia política. Este hombre era de otra dimensión y Emma era su hija. La confianza de Jack se rompió. No porque ella fuera rica, sino porque lo ocultó. Pero él también vio su dolor, un dolor tan real que no podía fingir. Imaginó cómo sería verse privado de una opción, ser solo parte del gran plan de alguien, y comprendió que su escape no había sido un capricho, sino un grito del corazón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz aún estaba ronca por la decepción, pero ya no había en ella esa ira pura. Emma suspiró profundamente. Porque tenía miedo. Miedo de que cambiaras, de que solo me vieras como dinero, o de que tuvieras miedo de mi pasado y lo que pudiera traer. Deseaba con todas mis fuerzas que me vieras simplemente como Emma, la Emma que no podía hacer nada, que era torpe, que estaba aprendiendo a hacer tostadas y planchar. La Emma que necesitaba tu ayuda, la Emma a la que acudiste. Jack se levantó y se acercó a la ventana. Miró el amanecer, pero no vio nada. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. Se sentía engañado, pero al mismo tiempo sentía una profunda compasión por Emma. Era prisionera de su nacimiento sin culpa propia. Pero eso no cambiaba el hecho de que sus mundos ahora no solo eran diferentes, sino diametralmente opuestos. El abismo parecía insalvable. «Necesito tiempo, Emma», dijo finalmente sin darse la vuelta. «Necesito digerir esto». Emma sí bajó la cabeza, dándose cuenta de que esta conversación no había terminado. Apenas había comenzado.
y su futuro, que apenas comenzaba a tomar forma en este modesto hogar, estaba de nuevo en el aire. La confianza era un recipiente frágil y ahora estaba agrietada. ¿Podrían repararla? El día después de la confesión de Emma pasó como un rayo para Jack. Las palabras Winston Black aún resonaban en su cabeza, mezcladas con la voz de Emma, llenas de miedo y un deseo desesperado de liberación. Intentó seguir con sus asuntos habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a este increíble secreto. Lily, percibiendo su tensión interior, permanecía inusualmente callada, lanzando ocasionalmente miradas preocupadas a su padre. La mañana siguiente empezó con normalidad, pero se sentía un mal presentimiento. Jack estaba terminando de desayunar a Lily cuando el timbre sonó insistente y largo. Las llamadas tempranas eran poco frecuentes y Jack frunció el ceño. Se acercó a la puerta y miró con cautela por la mirilla. Vio a un hombre desconocido, con traje oscuro, examinando atentamente la casa. Otro hombre estaba de pie junto a él, sosteniendo una pequeña cámara enfocada al porche. La encontraron. La fría idea atravesó a Jack. Se giró hacia Emma, quien también había salido a la puerta al oír el timbre. Su rostro reflejaba un horror genuino. «Son ellos», susurró Emma con voz temblorosa. «Mi padre, él los envió». Jack tomó una decisión al instante. «Lily, ve con la señora Smith», le dijo con calma, pero con firmeza a su hija, empujándola hacia la puerta trasera que daba al patio. «Dile que papá te pidió que jugaras allí un rato». Lily, acostumbrada a la obediencia y percibiendo la ansiedad de los adultos, asintió y salió rápidamente a la calle. Jack cerró la puerta con llave tras ella y se volvió hacia Emma. «Escúchame bien», su voz era baja y decidida. «Tenemos que irnos. Ahora, ¿hay algo que no puedas dejar atrás?» Emma aferraba su bolsito, que Jack sabía que contenía el collar, y apenas respiraba. El timbre volvió a sonar, con más insistencia, y luego llamaron a la puerta. «¡Abran! ¡Sabemos que están ahí!», se oyó una voz apagada desde afuera. «Vamos». Jack la agarró de la mano. Conocía un atajo por callejones y callejuelas que le permitía evitar la calle principal. Salieron corriendo por la puerta trasera de la casa. El corazón de Jack latía con fuerza por la tensión. Se sentía como un animal acorralado, pero su principal preocupación era proteger a Emma. No podía dejar que esa gente la atrapara. Corrieron por senderos estrechos y polvorientos, deslizándose entre vallas, pasando junto a cubos de basura y garajes. Emma, sorprendentemente, lo siguió, aunque respiraba con dificultad. Llegaron a una parada al otro lado del barrio, donde Emma nunca había estado. Jack la empujó para subirla a un autobús que se había detenido. «¿A dónde vamos?», preguntó Emma sin aliento. «A ningún sitio en particular todavía», respondió Jack, mirando a su alrededor frenéticamente. «Sal de aquí». Hicieron unas cuantas paradas y luego se bajaron en un lugar desconocido, escondidos entre la multitud de una concurrida calle comercial. Jack sintió que la tensión disminuía poco a poco, pero su cautela persistía. Sacó su viejo móvil y llamó rápidamente a la señora Smith, su vecina. «No te preocupes, Jack», la tranquilizó la voz. «Lily está jugando con sus muñecas, no te preocupes». Jack respiró aliviado. Al menos Lily estaba a salvo. Él y Emma se quedaron a la sombra del edificio intentando recuperar el aliento. «¿Y ahora qué?», preguntó Emma con los ojos llenos de desesperación. «Nos vamos ya», dijo Jack con el rostro serio. «No podemos huir eternamente y no vamos a dejar a Lily». Emma parecía asustada, pero asintió. Sabía que Jack tenía razón. Esta huida había sido un alivio temporal. Encontraron un taxi. Jack se había gastado su último dineral en él y pronto volvieron a su calle. Jack lo vio desde lejos, un coche negro, brillante y larguísimo, aparcado justo delante de su modesta casa, ocupando casi la mitad de la calle. Dos hombres corpulentos, trajeados, estaban de pie junto a él, escudriñando el entorno con la mirada. Y apoyado en el capó, allí estaba Winston Black. Impresionaba aún más en persona que en las fotografías.
alto, con patillas plateadas, un rostro tallado en piedra y unos ojos que parecían atravesarte. Los mundos de Jack y Emma chocaron en su propio porche. Jack apretó con fuerza la mano de Emma. Ella tembló, pero no se apartó. Se acercaron lentamente. Winston Black levantó la cabeza. Su mirada recorrió a Jack con evidente desdén y luego se posó en Emma. Emma, su voz era serena, sin rastro de emoción, pero con una voluntad de hierro. «Por fin, nos has causado tantos problemas». Emma retrocedió un poco y se escondió detrás de Jack. «No volveré, padre», dijo en voz baja pero con firmeza. Winston Black rió entre dientes. «Lo harás, solo necesitas tiempo para resolverlo». Mientras tanto, miró a Jack. «¿Es este el hombre con el que te involucraste? ¿El lavandero? ¿O algo peor?» Jack dio un paso adelante, colocándose entre Winston y Emma. «Soy Jack», dijo con calma, aunque por dentro hervía de ira. «Y ella no está atada a nadie contra su voluntad». «Oh, seguro que no». La voz de Winston se hizo aún más fuerte. El aire en la casa de Jack pareció congelarse después de que el lujoso coche se llevara a Emma. Cada rincón que había estado lleno de su risa, de sus torpes intentos de adaptarse a una vida sencilla, de su presencia, ahora gritaba vacío. Jack se sentía destrozado, como si le hubieran arrancado el corazón y solo quedara un cascarón vacío. Se movía por inercia, yendo y viniendo del trabajo, preparando la cena, acostando a Lily, pero no había ni una gota de significado ni de brillo en todo aquello. Sus días se habían vuelto grises y sin alegría, como aquella mañana lluviosa en la que conoció a Emma. Había perdido más que a una mujer. Había perdido la esperanza que ella, sin saberlo, había sembrado en su alma cansada. Lily, sensible como todos los niños, no pudo evitar notar este cambio. Ya no preguntaba por Emma, pero sus manitas apretaban la mano de su padre con más frecuencia, y sus ojos, llenos de sabiduría infantil, se llenaron de ansiedad. Dejó de reír con la misma intensidad que antes. Sus juegos se volvieron más tranquilos y sus preguntas más reflexivas. «Papá, ¿estás triste?», preguntó una vez con una tristeza genuina en su voz. Jack la abrazó con más fuerza, pero no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que el mundo ha perdido repentinamente sus colores? Una mañana, Jack notó que Lily estaba inusualmente apática. Sus mejillas, habitualmente sonrosadas, estaban sonrojadas, y al tocarse la frente se le notaba fiebre. «Solo un resfriado», pensó, intentando tranquilizarse. Le dio un antipirético, la dejó en casa al cuidado de la señora Smith y se fue a trabajar. Pero la ansiedad le desgarraba el corazón. Al anochecer, la situación empeoró. La fiebre no bajaba, Lily tosía sin parar y su respiración se volvió pesada. Sus ojos, normalmente tan vivaces, estaban nublados y asustados. Jack, al ver esto, se dio cuenta de que no era un simple resfriado. El pánico se apoderó de él. Llamó a una ambulancia. El camino al hospital fue un viaje confuso para Jack. Abrazó a Lily con fuerza, sintiendo su cuerpecito caliente y oyendo su respiración agitada. Urgencias estaba abarrotada, pero para Jack todo parecía calmarse, concentrándose en su pequeña y sufriente hija. Médicos, enfermeras, preguntas, formularios, todo se confundía en un torrente turbio. «Su hija tiene una bronquitis grave, con complicaciones pulmonares», dijo el médico con voz severa y seria. «Requiere hospitalización urgente y cuidados intensivos. Podría requerir una operación costosa. Su estado es crítico». El mundo de Jack se derrumbó. Las palabras crítico y cirugía costosa resonaban en su cabeza. Miró a Lily, que yacía en la cama del hospital, conectada a tubos, tan pequeña y frágil. Sintió que le había fallado, que no podía protegerla. Él, Jack, que siempre había sido tan fuerte, ahora se sentía tan indefenso. No tenía esa cantidad de dinero. Sus modestos ahorros, reservados para una emergencia, eran una gota en el océano comparados con las sumas que le decían los médicos. Intentó
pedir prestado a amigos, a sus compañeros de la lavandería. Todos se compadecieron, pero nadie podía darle tanto. Los bancos se negaban a conceder préstamos sin aval. Los días se convirtieron en horas de espera agonizante y búsqueda desesperada. Jack no dormía ni comía, solo se sentaba junto a la cama de Lily, sosteniendo su pequeña y débil mano y susurraba palabras de consuelo que él mismo no creía. La desesperación le oprimía la garganta, sintió que las fuerzas lo abandonaban, como si su propia vida también se desvaneciera junto con la vacilante esperanza. «No podemos esperar más», dijo el médico 2 días después, con la voz tensa. «Necesitamos la operación ya. Si no llega el pago». No terminó la frase, pero el mensaje fue claro. Jack bajó la cabeza. Estaba dispuesto a rendirse, dispuesto a vender todo lo que tenía. Pero ni siquiera eso sería suficiente. Se le rompía el corazón al saberse impotente. En ese momento crítico, mientras Jack estaba inclinado sobre Lily, una mano le tocó el hombro casi imperceptiblemente. Levantó la vista. Emma estaba frente a él. Su apariencia lo impresionó. Vestía con sencillez pero elegancia, sin la pretenciosidad ni el lujo ostentoso de antes. No había rastro del orgullo anterior en sus ojos, ni la frágil pérdida que recordaba. Ahora había determinación, fuerza y profunda ansiedad en ellos. «Jack», dijo en voz baja y firme, «¿cómo está Lily?» Jack apenas podía hablar. «Emma, ¿cómo llegaste aquí?» «No importa. Lo que importa es lo que le pasa a Lily ahora». Se acercó al médico, que estaba un poco más lejos, y su voz de repente se volvió autoritaria y segura. «Doctor, quiero pagar todos los procedimientos y la cirugía necesarios para Lily. ¿Cuál es el plazo? ¿Y cuál es el mejor tratamiento que puede ofrecer? No se preocupe por los fondos, se transferirán de inmediato». Jack la miró atónito. No podía creer lo que oía. Esta no era la Emma que conocía. Esta Emma era diferente. No solo usaba sus poderes, sino que los controlaba. No había arrogancia en su voz, sino una fuerza serena y firme que emanaba de su interior. Durante las siguientes horas, Emma literalmente tomó cartas en el asunto. Habló con los médicos, con la administración del hospital, hizo algunas llamadas. Jack vio lo rápido que cambió la actitud del personal médico. Se pagaron las facturas, trasladaron a Lily a una sala mejor y se formó un consejo de los mejores especialistas para ella. Emma no la abandonó, le tomó la mano y le leyó historias cuando Lily recobró un poco la conciencia. Estaba allí no como una dama de la alta sociedad, sino como un alma amorosa y cariñosa que sabía lo que hacía. Unos días después, Lily se sintió mejor. La crisis había pasado. Su rostro había adquirido un brillo saludable e incluso pudo sonreír. Jack, sentado cerca, los observaba sin poder contener las lágrimas. Cuando Lily se durmió, Emma salió con cuidado al pasillo y Jack la siguió. Emma empezó con voz temblorosa. ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué? Ella se volvió hacia él y en sus ojos Jack vio tanto dolor, tanto arrepentimiento. Jack empezó con voz tranquila, pero clara. «Lo siento mucho haber hecho lo que hice. Sé que mi decisión de irme en aquel entonces fue una cobardía. Tenía miedo de mi padre, miedo de que mi pasado arruinara sus vidas. Pensé que lo mejor para ti y Lily sería desaparecer y que estarían a salvo». Ella se quedó en silencio, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Pero cuando me fui, me di cuenta, pensaba en ti todo el tiempo, en cómo me enseñaste a apreciar cada día sencillo, cómo me mostraste lo que es un verdadero hogar y el verdadero amor. Me di cuenta de que mi dinero no es solo una jaula, también es una herramienta para cambiar algo, para ayudar a quienes amo». Ella lo miró y había una mirada suplicante en sus ojos. «Cuando me enteré de lo de Lily, no pude quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que tu hija sufriera mientras yo pudiera ayudarla. Mi padre intentó detenerme, pero ya no soy la Emma a la que puedes encerrar en una jaula de oro. Me liberé y volví, Jack, no solo para ayudar,
Volví para pedirte perdón y para esperar que puedas perdonarme. Jack la miró. No había falsedad ni excusa en sus palabras, solo sinceridad y profundo remordimiento. Vio cuánto había cambiado, cómo había madurado, cómo había encontrado su esencia. No solo había escapado de su pasado, sino que había aprendido a dominarlo, a usar sus habilidades para el bien. Emma, dijo Jack, acercándose, yo también tengo que disculparme por no haber podido protegerte de tu padre, por dejarte ir cuando probablemente más me necesitabas. Me rompió el corazón, pero cuando te vi aquí, cuando apareciste como una luz en la oscuridad, él tomó sus manos entre las suyas, eran cálidas y fuertes. No sé qué pasará ahora, Emma, dijo Jack, mirándola a los ojos. Pero de una cosa estoy seguro, salvaste a Lily, nos salvaste y yo no puedo vivir sin ti. Emma le apretó las manos, las lágrimas brillaban en sus ojos, pero una tímida sonrisa se dibujó en sus labios. Esto no era solo un reencuentro, era un renacimiento de su relación, basado en una profunda comprensión, el perdón mutuo y una renovada fortaleza. Emma sabía que una conversación con su padre era inevitable. Dejando a Lily dormida al cuidado de Jack, salió del hospital y pidió un taxi, dando la dirección del hotel más caro de la ciudad. No le cabía duda de que Winston se alojaba allí. El miedo ya no le latía con fuerza. Una fría y firme determinación se apoderó de ella. Su padre la esperaba en la espaciosa oficina alquilada para reuniones de negocios. Estaba sentado tras un enorme escritorio de madera oscura y su aspecto reflejaba un gélido desagrado. Esperaba que entraras en razón. Empezó sin preámbulos, con la voz tan cortante como un látigo, que después de tocar en la caridad, por fin regresaras a donde perteneces. Ya he organizado tu regreso a casa, el avión está listo. Emma caminó en silencio hacia la mesa y se detuvo frente a él. No bajó la mirada. «No me voy a ninguna parte, padre», dijo en voz baja, pero con tanta firmeza que Winston se quedó momentáneamente desconcertado. No había ni una pizca de su anterior timidez en su voz. «¿Qué dijiste?», preguntó frunciendo el ceño. «Gastaste una cantidad exorbitante de dinero en el tratamiento de esta hija de plebeyo. Basta, se acabó el juego, Emma». «Esto no es un juego», dijo con una voz firme. «Esta es mi vida, la que tanto te esforzaste por arrebatarme, abriéndole el camino con dinero y contactos. Me diste todo lo que el dinero puede comprar, y Jack y su hijita me dieron algo invaluable». «¿Y qué es, si se me permite la pregunta?» «Component placement», preguntó Winston con una sonrisa venenosa. «¿Suciedad bajo las uñas y olor a comida barata?» «Coque». «No», Emma negó con la cabeza. «Sinceridad, preocupación sin ánimo de lucro. Me enseñaron a disfrutar de la mañana, a apreciar el trabajo honesto y a no tener miedo de ser yo misma. Me dieron una sensación de hogar, un hogar de verdad, padre, no la jaula dorada en la que vivía. Por primera vez en mi vida me sentí no un apéndice de tu fortuna, sino simplemente una persona, un ser querido». Hizo una breve pausa, dejando que las palabras se hundieran en el silencio de la oficina. «No niego que soy tu hija. Agradezco la educación y las oportunidades que me has dado, pero ya no dejaré que decidas por mí cómo vivir mi vida y a quién amar. Mi lugar está aquí, con Jack y Lily. He tomado mi decisión». Winston se puso de pie, con el rostro morado de ira. «Te arrepentirás de esto. Zrenia, te quedarás sin nada. Te despojaré de todo». «No lo entiendes», respondió Emma con silenciosa tristeza. «Ya tengo todo lo que necesito. Adiós, padre». Se giró y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Un silencio denso y atónito la invadió. No había huido. Se había ido, como se marcharía un adulto tras tomar una decisión definitiva. Al regresar al apartamento de Jack, lo encontró en la cocina, lavando platos en silencio, con la espalda encorvada, mostrando su cansancio y preocupación constantes. Emma se acercó y lo abrazó por detrás. Él hizo una mueca, pero luego le cubrió las manos con las suyas. «¿Está todo bien?», preguntó en voz baja.
Más que eso, respondió ella, ya lo he decidido, Jack, sin duda. Ella lo giró hacia ella y lo miró a los ojos. Quiero que sepas que no estoy aquí como un salvador que ha venido a resolver tus problemas con dinero. Estoy aquí como tu camarada, tu compañero. Quiero construir nuestra vida juntos, como iguales. Jack la miró con desconcierto. ¿Pero cómo, Emma? No tengo nada más que deudas y un apartamento viejo. Tú eres quien eres, dijo con una sonrisa. Tienes manos de oro y un corazón bondadoso, y yo tuve una idea. Ella se acercó a la mesa y comenzó a hablar con entusiasmo. ¿Recuerdas esos desayunos que preparaste para Lily? Sencillos pero riquísimos. ¿Y si empezamos nuestro propio negocio? Compramos una furgoneta y preparamos los mejores desayunos y almuerzos caseros de la ciudad. Tú cocinas, eres un crack, y yo me encargo de los pedidos, las facturas, la gente. Trabajaremos juntos, por nosotros, por nuestra familia. Los ojos de Jack se iluminaron. Por primera vez en meses no vio un obstáculo, sino una oportunidad. Esto no era caridad, era un plan conjunto, donde sus habilidades eran tan valiosas como las de ella. Este era el comienzo de algo nuevo, algo que podían hacer juntos. Una furgoneta de desayuno, repitió con una sonrisa en los labios. ¿Sabes? Es una idea maravillosa. Pasaron varios meses. En una de las concurridas calles de la ciudad se encontraba una furgoneta amarilla brillante con el letrero «Buenos días con Emma y Jack». Un delicioso aroma a café recién hecho y pasteles calientes emanaba de ella. Jack, con un delantal blanco como la nieve, trabajaba con destreza en la cocina, sonriendo al entregarle a Emma otro pedido. Emma, con ojos brillantes, aceptó el dinero y con sincera calidez les deseó un buen día a todos los clientes. Junto a ella, en una silla plegable, Lily estaba sentada, completamente sana y alegre, dibujando a su familia en un álbum. Papá, Emma y ella misma con el fondo de su caravana amarilla. No se hicieron ricos. Su vida seguía consistiendo en madrugar y largas jornadas de trabajo. Pero ya no había desesperación ni vacío en ella. Por las noches volvían a su modesto pero acogedor apartamento, cenaban juntos, leían cuentos de hadas a Lily y simplemente estaban unidos. Habían encontrado algo mucho más valioso que millones en una cuenta bancaria. Habían construido su propio mundo basado en el respeto, la confianza y el trabajo en común. Habían encontrado su hogar no dentro de las paredes de un edificio, sino en el corazón del otro. Y esta era la verdadera riqueza que no se puede comprar con dinero, sino que solo se puede encontrar sufriendo por el derecho a la simple felicidad humana.